Seguimos adelante en la mañana del 11 y mira este móvil de Laurita que arrancó en un lugar tan lindo, ese verde espectacular con este día primaveral que estamos teniendo, me hace trasladar hacia las Landas. Y sabes qué, también lo vamos a compartir contigo, este lugar que es maravilloso y que vos podés ir, pero acá te lo mostramos en la mañana del 11. Adelante, señor director. Y sale el sol y a nosotros nos encanta venir a visitar las Landas porque siempre tenemos cosas nuevas para aprender, porque el lugar además nos invita a aprender cosas lindas y es por eso que estamos ya en compañía de Alina. Alina, hoy nos tocan las flores. Exactamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Hoy nos tocan las orquídeas, que es algo que... ¿Y qué flores? Exacto. Todo el mundo lo tiene en boga, pero como que le tienen miedo, que bueno, son plantas más bien caras, pero realmente es como tener un ramo de flores en casa. Hay miles de tipos de orquídeas, son de origen de Asia, asiático. Y como vemos acá tenemos un Cymbidium, que es este de acá, que lo bueno que tiene es que crece en tierra y crece afuera, y al sol, y a la lluvia, y afuera en una maceta, y da una flor preciosa. En invierno no le hace nada el frío, florece más o menos en esta época, inicios de primavera, y se puede poner donde quieran, o sea, que es una planta que además es linda y no requiere casi cero cuidado más que regarla de vez en cuando. Claro, cuando yo te escucho, la verdad que pienso que me estás hablando de otra flor y no de la orquídea, porque está ese estigma de la planta difícil, de difícil mantener. Exactamente. La que es más complicada de mantener es el Phalaenopsis, que acá hay uno grande y uno mini, que es igual la flor pero más chiquitita y es que se puso de moda un poco ahora, si querés, porque esta vez es como que es grotesca, es tan grande y tan impresionante que a la gente a veces le gusta esto, pero un espacio más chiquito. Como ustedes ven, esta tiene un sustrato, no va en tierra, son cortezas, pedacitos de ramas, etcétera, que ella crece en los árboles como un clavel del aire. No es una planta parásito como el clavel del aire, pero crece de la misma manera. Por eso ustedes ven, tiene un alambre en la flor, porque ellas en realidad la flor la tiran hacia abajo. Y ahora está, como les dije, de moda el Phalaenopsis chiquito, que es el mismo sustrato, todo igual. Si ustedes miran, tienen las raíces que van por afuera ellas, ¿no? Son raíces aéreas. ¿Ves ahí esa cosa verde? ¿Ves? Todo esto son las raicillas de ellas. Que eso no se toca, no hay que cortarlas, nada. Ellas lo que hacen después es, van dando hijuelos por acá y se pueden dividir o no, se van dejando y dan estos vástagos de flor. ¿Ves? Estos son pimpollitos con flores. O sea que no tengo que trasplantarla, digo, la dejo ahí quietita. No, porque no requiere que la trasplantes, porque como vive, viste, del aire y con muy poco material agarrada, no es necesario. Muchas veces, y lo ideal es que estén en envases, si tú lo ves, transparentes, para que las raíces prosperen mejor con la luz. No es que si yo la pongo en un envase cerrado se va a morir, no, porque va a dar sus raíces por arriba. Lo que sí, mucha gente les pasa que les da mucha agua y las ahoga. Esto se riega una vez por semana, se saca de donde está, se abre la canilla, se deja chorrear el agua, se cierra la canilla y se vuelve a poner en el lugar. Que nunca le quede agua estancada, ni eso que hay que a veces regar las hojas, no es necesario. La gente la ve así y generalmente las pasa de riego y las pudre. Claro. Y la diferencia, porque es notoria entre las flores, ¿es lo que hace la diferencia también de la planta? Exacto, son plantas diferentes, o sea, son dentro de la familia de las orquídeas, pero son distintas variedades. Perfecto. Estas son asiáticas, pero también nosotros tenemos hay un tipo de orquídea que se llama lluvia de oro, que la pueden ver en los montes nativos, agarrada, nosotros las tenemos acá agarradas de las palmeras, que son divinas. Claro, la flor nada que ver, no es tan impresionante como esto, es mucho más chiquita, pero son flores preciosas. Claro, que uno las ve y realmente no piensa que son orquídeas. Exactamente. Alina, muchísimas gracias. Vamos a seguir recorriendo y te vamos a seguir visitando porque hay más cosas que queremos saber. Bueno, siempre son bienvenidos. Nosotros nos vamos a quedar por acá, Marce, porque como cada vez que vengo a las Landas me encanta, voy a seguir recorriendo y conociendo un poquito más.
Qué lindo recordar entonces las landas allí con Laurita Fernández en el trabajo. No, no sé con qué camarógrafo fue, pero realmente le da como un aire fresco a la mañana. Ahora sí vamos a recibir a José Pereira, Pepe Pereira para nosotros, politólogo de Consultoras Dígitos. Vamos a analizar un poquito lo que fue el balotaje este domingo. Bueno, un placer tenerte con nosotros. Un gusto estar acá. Bueno, y ver un poco este tema, ¿no? Del domingo, lo que pasó, por qué la brecha tan ajustada, ¿cómo lo viste vos? ¿Cómo lo vio la consultora? Sí, si bien nosotros no hicimos cercano a la época electoral, digamos al momento de las elecciones, sobre todo encuestas nacionales, vimos más o menos qué pasaba con los colegas y sobre todo qué pasaba en la elección. Ahí hay varias hipótesis, sobre todo sobre el final, pero creo que digamos, la dispersión de votos y la cantidad de partidos ya en lo previo, y sobre todo un partido nacional que no había crecido en lo previo con respecto a la elección anterior, y que los votos seguían dispersos, de alguna manera nos daba a entender de que podía haber una situación un poco ajustada, ¿no? De repente para algunos fue una sorpresa, pero para como venía siendo la campaña, perfectamente se podía dar un resultado y eso se jugaba. Quizás no tan ajustado como terminó, que eso fue lo que terminó sorprendiendo a todos, sobre todo por las encuestas previas, ¿no? Eso te iba a decir, las consultoras en realidad al principio, primero que lo dijeron sobre la hora, ¿no? 8:30 de la noche ya se terminaba la veda y 8:30 estaban diciendo los resultados y luego ellos como sorprendiéndose, ¿no? Las propias consultoras sorprendiéndose de los números ajustaditos que tuvo estas elecciones. Sí, algunos se quedaron sin dar resultados. Yo recuerdo que a nosotros nos pasó acá en Maldonado, en las elecciones de hace 15 años, cuando gana De los Santos su primera elección, que fue por muy pocos votos, y de alguna manera nos pasó lo mismo con varias consultoras en aquel momento compitiendo, y sí, había que ajustar los números hasta el final, y algunas en algún momento hicieron lo que pasó hoy, el fin de semana a nivel nacional, que se quedaron sin decir el resultado y fueron directamente al empate técnico. ¿Por qué por qué se la juegan y dicen un empate técnico? Porque prefieren decir empate técnico y no estar con esto de los números del porcentaje, que arrancamos con 3 puntos de diferencia y terminamos en 0, algo por ciento. Y porque los márgenes de error no le daban, y porque se juega en el prestigio de la empresa. Si dicen que gana alguien y después no termina ganando, hoy, por ejemplo, las reuniones que tuvieran para vender sus servicios como consultora estaban sin reunión, estaban todas suspendidas, ¿no? Entonces se juega mucho más, se juega la vida, la empresa, el prestigio, se juega todo. Entonces son momentos complicados. Ahora, Pepe, ¿cómo ves al país entonces ahora tan dividido, ¿no? Porque se lo preguntamos a los políticos y lo que ellos, se lo pregunté puntualmente a Rodrigo Blas, del Partido Nacional, que vino como presidente de la mesa política al otro día de la elección, dando a Luis Lacalle Pou como presidente ya el lunes. Bueno, ¿cómo ves vos, entendés vos, analizando a un Uruguay tan dividido? Porque es casi el 50 con el 50 y algo por ciento del país, ¿no? Sí, lo que pasa es que, a ver, para entendamos algo, creo que ha habido, nosotros tenemos un país en el cual ha habido un gobierno o un partido que ha gobernado durante 15 años. La alternancia tampoco es un tema de dramas, más allá de que se jueguen los dramas en la política como en el fútbol, ¿no? Que mientras está el partido parece que es todo vida o muerte. Pero en realidad la ciencia política es muy clara. Si las democracias funcionan bien, son 4 periodos y hay alternancia como máximo. En este caso fueron 3 y hubo alternancia. Hay que ver que evidentemente que en octubre tuvimos una definición donde aparecen muchos partidos, y después tenemos ahora en esta elección donde prácticamente queda una elección en un margen dividido entre 2. Esto nos da un gobierno que tiene que cogobernar, un partido que tiene que gobernar, que es el Partido Nacional, que tiene muy poco margen en el sentido de las pretensiones
para hacer un buen gobierno, porque tiene que satisfacer primero a sus cooperantes y después tiene que satisfacer al electorado, ¿no es cierto? Y sabe que ante fracasos continuos o la posibilidad de fracasos, los cooperantes se van a retirar y puede generarle poca capacidad de gobernar. Ahora, y por el otro lado tiene un partido de oposición que ha demostrado una fuerza electoral prácticamente de quedar en la puerta, ¿no? Va a ser un gobierno complicado para el presidente de la República, ¿no? Para el que asuma ahora, porque tienen las presiones de lo que vos decís, de esta coalición que hicieron multicolor y todo lo que va a ser la oposición, que ahora es oficialismo, el Frente Amplio. Sí, claro. O sea, tiene una carga sobre las espaldas bastante importante. Y sí, tiene la luna de miel, que es el primer año de gobierno, como gran elemento de trabajo, donde prácticamente debe de alguna manera involucrar a todo lo que son en este caso los cooperantes, ¿no? Los cogobernantes. Y para de alguna manera comprometerlos tiene que estar todo pautado y todo coordinado y todo arreglado. Es un gobierno que va a tener poco margen para la improvisación, porque una improvisación implica generar una acción política, y si esa acción política sale mal, pone en riesgo su gobierno y la cooperación de los actores que están involucrados en el gobierno. Entonces es bastante complicado. Y los cooperantes están en una situación difícil entre seguir viviendo políticamente, incluso hasta el final, que puede ser de alguna manera su fin político, y en algunos casos nuevos actores políticos como Manini. Ejemplo, en la crisis del 2002, sí. El propio Lacalle padre tuvo una actitud, y hubo actores, y en el gobierno anterior de Sanguinetti, Volonté, hasta el final cooperar con el gobierno de turno. No así, posteriormente, el propio Larrañaga en la crisis del 2002, quien subsiste dentro del Partido Nacional. Entonces, siempre el cooperante está en esa, es decir, ¿hasta dónde te acompaño? ¿Te acompaño en todas las buenas? Seguramente que sí. ¿Te acompaño en lo que hemos pactado? Seguramente que sí. Ahora, en lo que improvises y genere un costo político para todos, no, solo para vos. Y eso claro que va a generar que durante el periodo de gobierno, quien gobierna, que en este caso va a ser Luis Lacalle Pou, debe tenerlo en claro y debe trabajar fuerte para generar todo eso en el primer año y en lo previo, ¿no? Y ahora queremos en realidad saber cómo va a ser el gabinete de Luis Lacalle Pou. Viste que hoy salieron la información de que Manini no va a ser ministro, sino que va a ejercer como senador. Y bueno, estamos esperando. ¿Qué pueden hacer en 5 años para dar vuelta a las cosas que nos importan a todos los uruguayos, la seguridad, el trabajo? ¿Pueden en 5 años reacomodar el país? Claramente quien gobierna, en este caso está trabajando para eso y sabe que tiene muy poco margen, es lo que hablamos. La posición de algunos opositores de algunos opositores. La posición de algunos cooperantes va en esa línea. Que Manini Ríos diga que no va a ser ministro ¿Lo habrá dicho Lacalle o lo habrá decidido él? No, yo creo que es una decisión política importante. Sí, muy. Aceptar estar en un cargo ministerial siendo cooperante es atarse mucho más que desde el Parlamento. En el Parlamento siempre se está atento y siempre está la posibilidad de que ante grandes discrepancias se termina el amor. Ahora, ustedes como politólogos y entendidos de la materia, ¿se veían venir, por ejemplo, cuando sale Cabildo Abierto, que pareció una locura, que nadie lo iba a votar? De repente los números en las elecciones pasadas, que en octubre, empezaron a subir de Cabildo Abierto y dejando al Partido Colorado por momentos en cuarto lugar y él en tercer lugar. ¿Lo veían venir? ¿Lo analizaron de alguna forma este fenómeno de Cabildo Abierto? Que ahora tenemos un senador con este partido.
No, hay un... Y bueno, tenemos un diputado también en nuestro departamento, ¿no? Había un movimiento antisistema y antipolítico que termina encauzándose por parte del propio Manini. Pero ya habíamos visto crecimientos del propio Novik y después, de alguna manera, una subida, una caída. Había un margen importante para el antisistema. Había un margen importante, y quedó claro ahora, para los electores, por ejemplo, los desencantados del Frente Amplio. Desencantados, pero no desenamorados, al punto de que fue lo que vimos en la segunda vuelta, que creo que el Partido Independiente termina no interpretándolo de entrada, sí lo interpreta de alguna manera, a mi entender, el Partido Colorado, que capta muchísimos desencantados, pero termina perdiendo por el otro ala, ¿no? Por el ala de derecha, sus votantes, y de alguna manera eso generó que un partido como Cabildo Abierto, con desencantados con todo el sistema político y desencantados de alguna manera con algunos actores de los partidos fundacionales más vinculados a la derecha, se vincularan en Cabildo Abierto. Y creo que Cabildo Abierto termina haciendo eso, desencantados con la política entera, no con un partido en particular, y actores más radicales y contra el Frente Amplio. ¿Cómo ves la posición que tuvo Martínez en cuanto al domingo de no aceptar la derrota? ¿Crees que fue algo como para dejarlo en el tiempo, para extenderlo? ¿Realmente él no confiaba en que haya perdido? ¿Se explica de alguna forma lo que sucedió el domingo? Desde el punto de vista histórico genera un antecedente. Para cómo somos los uruguayos, o para la tradición política uruguaya, genera un antecedente que no es de lo mejor. Pero hay que entender algunas que seguramente la historia lo juzgará con todo el contexto entero, y creo que hay que entender. Fue una persona que todo el tiempo quiso ir hacia adelante, que creyó mucho más que seguramente que muchos que lo rodeaban en lo que estaba planteando y hasta dónde se podía llegar, y que en ese momento sintió que hasta en ese momento capaz que podía acercarse o dar vuelta, y que quizás podía estar tan cerca. Creo que el que estaba más comprometido con su causa, quizás que él sintió que estaba más comprometido que algunos otros actores que lo rodeaban, y que sintió que no darle esa derecha o esa gentileza al otro candidato no era necesario, no era para él. Lo llamó el presidente de la República a Luis Lacalle Pou, pero no lo llamó Martínez. Por eso digo, yo ¿Cómo quedarán las relaciones después, no? Porque ahora, bueno, vienen las departamentales. Lo que pasa y es va a ser el hay presidente de todos. Y lo que pasa que, bueno, pero ahora se habla que Martínez puede ser el candidato. Sí, a eso intendente. te iba a preguntar. ¿Cómo No. lo ves con otra candidatura a la intendencia de Montevideo? Que si alguien que se ha venido durante mucho tiempo de alguna manera discutiendo el liderazgo de Martínez, y que de alguna manera Martínez se la va a hacer muy difícil a muchos. Yo creo que todo lo que pasó tiene que ver con eso. Yo creo que fue alguien que sufrió mucho esta campaña electoral sobre cuestionamientos a su liderazgo. Algo que sufrió, por ejemplo, el propio Lacalle Pou en la pasada, ¿no? Muchos actores del Partido Nacional. ¿Es la tercera elección criticaron de Lacalle? ¿La tercera? ¿De Lacalle Pou? Sí, de Lacalle No, Pou. es la segunda. La segunda. Pero en la pasada sufrió también muchísimo su liderazgo, desde pompita de jabón hasta reírse de los spots publicitarios, hasta reírse de su eslogan La Positiva. Solo que a veces se juzga, con el diario del lunes se juzga mucho, ¿no? En este caso, Lacalle Pou creo que hizo una campaña además que colaboró mucho con el tema de la cercanía, que fue una campaña muy al empate, ¿no? Si vos jugás al empate, que te hagan un gol en el último minuto, no te podés quejar, y creo que la campaña entera de Lacalle Pou fue eso, ¿no? Jugar, no hubo riesgos, ni siquiera en los debates, no hubo un riesgo continuo, fue todo no cometer errores. ¿Qué te parecieron los debates? ¿Debates en sí o puestas en escena? ¿Fue el debate
posta esto que estoy debatiendo contigo sin tener este guión tan delineado o te pareció menos incisivo el debate? Y creo que no hubo, a mi entender, no hubieron estrategias en profundidad. Si yo le pregunto a la gente, a vos o a la gente que nos está mirando, cuál fue el tema del debate, de los debates. Nos queda ahí medio... ¿Y cuál fue? Y por ejemplo... fueron como exposiciones. Y bueno, los que saben de debates en la academia dicen que para entender un debate y saber quién gana, solo hace falta recordar quién propuso el tema del debate. Y si no lo recordamos es que el debate no fue tal. No fue tal. No hubo estrategia, por lo menos. Nosotros tenemos que ir cerrando la entrevista con vos, pero bueno, se vienen también las departamentales y bueno, ahí vas a estar trabajando con la consultora de alguna forma activa. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Vamos a ver qué sucederá en nuestro departamento también. Esperemos que sí. Bueno, veremos evidentemente porque es el lugar donde vivimos y eso, y esperemos que pase lo que pase, sea lo mejor. Pepe, muchas gracias. No, por favor. Bueno, Pepe Pereira, que es politólogo con su consultora Dígitos, estábamos hablando un poco de lo que fue este domingo, pero ahora cambiamos de tema y nos vamos al móvil con la señora Laura Fernández. Adelante. Gracias, Marce. Bueno, del Paseo de la Aguada, bien cerquita, nos vinimos hasta Cerema, porque está Cerema hoy de visitas. Hoy tiene amigos que llegaron hasta aquí para dar una manito. Cada vez que venimos a Cerema, venimos siempre con problemas. Hoy venimos con buenas noticias, sí. ¿O no? Juan Yadó, Daniel Martínez, gracias por recibirnos. Bueno, muchas gracias a ustedes por estar acá y estamos muy conformes con todo esto que ha pasado, porque a Cerema le ha venido muy bien este apoyo dado por todos ellos, y además hemos creado una relación de amistad importante que nos permitirá seguir manteniendo cosas y, de acuerdo a lo que se ha hablado acá, las posibilidades que frente a hechos concretos, previo a un estudio que ellos hacen, puedan colaborar con Cerema, que siempre Cerema tiene alguna cosa para resolver. Hablamos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que llegó hasta aquí para hacer una importante donación, Daniel. Exactamente, es un proyecto que venimos trabajando hace más de un año, es una gente muy comprometida con la sociedad y bueno, ellos vieron una debilidad que tenía Cerema en el mantenimiento sobre todo de edilicio y en el arreglo de algunas cosas, se acercaron a nosotros y bueno, empezamos a trabajar en conjunto, les pasamos una lista de las cosas que teníamos en debe, digamos, y bueno, se fueron estudiando y se fueron haciendo poco a poco y ahora tenemos la posibilidad del cierre de este proyecto y por lo tanto les quedamos muy agradecidos porque para nosotros habría sido casi imposible arreglar este tipo de cosas. Cuando hablamos de este proyecto, digo, ¿qué es lo que lleva? Porque tengo entendido que es una donación con respecto a reformas en el lugar, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, la puerta de acceso, que si ustedes recuerdan, hace más de un año que estaba en formato manual, porque tiene un costo el arreglo, y para nosotros, como somos una asociación civil sin fines de lucro, no nos sobra el dinero como para a veces mantener en el tema edilicio. Así como eso, también se cambió el clorador de la piscina, que estaba con problemas, se hizo todo el polarizado de los vidrios, que tenemos un problema que acá en verano es muy caliente, entonces les hace mal a los pacientes, más el consumo de aire acondicionado, entonces este polarizado ayudó muchísimo, se arregló un equipamiento médico que teníamos con problema, o sea, han sido una serie de arreglos muy importantes y reitero que para nosotros era muy difícil de hacer, pero bueno, gracias a la ayuda de la gente de la iglesia hemos podido cerrar este proyecto. Yo decía que lamentablemente siempre venimos cuando hay malas noticias, por decirlo de alguna forma. ¿Cómo está hoy Cerema? Bueno, hoy por suerte andamos relativamente bien, como se obtuvo el año pasado a través de la rendición de cuentas de un aporte del Gobierno Nacional, que se mantiene para este año y para el año que viene. La Intendencia mantiene los aportes que estaba haciendo todos los meses, más el personal que está vigente. Así que hoy por hoy podemos decir que andamos bien. Tenemos que igual seguir trabajando para lograr pasar un poco más holgados, pero creo que lo vamos a lograr porque los años difíciles me da la impresión de que han pasado, la experiencia misma de
de los 10 años dentro de Cerema nos ha permitido ver dónde estaban las debilidades y creo que arrancamos por el buen camino ahora. Me alegro un montón. Y hablamos de, ellos decían, bueno, estos amigos que han llegado a Cerema, que se han arrimado hasta aquí para colaborar, yo les decía, la Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días, y bueno, voy a encuentro Nicolás, gracias por estar ratito con nosotros, y gracias a todo el equipo también que vino, ¿no? Para tener este encuentro y esta donación. Bueno, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Es importante no solamente para Cerema, sino también para la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, poder colaborar, en este caso, con esta organización que ayuda a personas con dificultades y de la forma que lo hace. Hace un año que venimos trabajando con ellos para ver las necesidades que tienen y poner un orden de prioridades a las cosas que estaban necesitando. Y bueno, de mucho estudio y de saber dónde eran las necesidades, pudimos llegar a este punto de poder entregar las obras terminadas. Y bueno, para la Iglesia de Jesucristo, seguir los pasos de Jesucristo es muy importante y es el uno a uno poder ayudar a aquellos necesitados a poder ser autosuficientes, y eso es lo que hace Cerema, ayuda a las personas a lograr cierta autosuficiencia, y es lo que la Iglesia promueve. Entonces qué mejor que poder ayudarlos a ellos y al resto de las organizaciones que la Iglesia ayuda a lo largo y ancho de todo el mundo. Así que gracias a ustedes por estar acá con nosotros hoy. Muchísimas gracias por este ratito. Marcela, nosotros tenemos que volver contigo a estudios, nos vamos a quedar un ratito más por acá, seguramente esta noche en 11 Noticias tengan también algún datito más de lo que ha sucedido esta mañana, una linda jornada en Cerema con visitas, como te decía al inicio. Así que vuelvo contigo y en un ratito nos reencontramos. Muchas gracias, Laura, por el trabajo de este móvil. Cuando nos convoques, nuevamente iremos contigo. Saludos a todas las autoridades de Cerema por allí. Nosotros nos vamos a la pausa, ya regresamos, no te muevas.